Hola a todos, hoy vamos a hablar del tema del infierno y creo que va a ser un vídeo bastante interesante porque vamos a tocar temas que son cruciales, ya no solo sobre cómo ha ido evolucionando este concepto del infierno, ¿no? Desde las culturas más antiguas como la mesopotámica hasta la actualidad, sino de temas que trascienden mucho y quizá toquen los secretos más oscuros, más ocultos. El concepto de infierno en esta cultura mesopotámica que abarca desde los sumerios, los acadios, babilonios, asirios, bueno, hay un compendio de culturas ahí que se desarrollaron en Mesopotamia y que tiene este concepto de infierno no como infierno, no como infierno que nosotros conocemos hoy en día, sino como un inframundo, pues ellos llamaban el Kur, el Irkala o simplemente la tierra sin retorno. Era un lugar bajo tierra gobernada por la diosa Ereshkigal, donde digamos que era una morada real, era un sitio donde iban las almas después de morir y era pues un lugar subterráneo oscuro, separado pues definitivamente de la vida que nosotros conocemos, donde las almas perdían el brillo, donde se perdían la fuerza, era un sitio sin identidad, gris, y simplemente se conocía como el lugar donde iban las almas después de la muerte. Si, por ejemplo, los familiares de los difuntos hacían pues, ofrendas a sus ancestros, cosas de ese tipo, ese recuerdo lo que hacía era que se pensaba que ese alma iba a vivir mejor, ¿no? Dentro de ese mundo intraterreno, de ese inframundo. Y esto recuerda un poco a lo que decía la película Coco, la película de dibujos animados Coco. Lo que sí que es cierto es que en este lugar no había un juicio moral donde se premiaba a los que hacían las cosas bien con el cielo y se castigaba a los que hacían las cosas mal con un infierno, sino que era un lugar físico bajo tierra donde iban las almas y donde no había un retorno. Si luego pasamos a la mitología griega, para ellos este lugar es el Hades. El Hades es el reino de los muertos, que también está gobernado por el dios del mismo nombre. Y aquí sí que los griegos ya, claro, son una cultura más reciente, ya meten una, pues una bilocación, ¿no? Dentro de ese mundo intraterreno, lo dividen en dos y bueno, lo que dicen ellos es que al morir el alma pues desciende a este mundo subterráneo, al Hades, y allí pues debe cruzar la laguna Estigia, donde se encuentra con el barquero Caronte y tiene que pagarle con una moneda para poder pasar al Hades, ¿no? Entonces, por eso los muertos, los griegos les ponían la moneda en los ojos para pagar al barquero. Y luego, pues cuando entran en ese inframundo, en ese Hades, está ahí el can Cerbero, el perro Cerbero, que lo que hace es evitar que las almas puedan retornar, salirse de ese Hades y retornar a la vida. Vemos que ante todo es un sitio donde no se puede salir, donde tú entras y donde no se puede salir. Los griegos marcan dos lugares dentro de este Hades. Uno es los Campos Elíseos y otro es el Tártaro. Y lo hacen ya para meter un juicio moral y diferenciar entre bien y mal, no como pasaba en Mesopotamia. A los Campos Elíseos, pues van es un lugar reservado para los héroes, para las personas favorecidas por los dioses, y sobre todo, pues eso, personas que son excepcionalmente virtuosas. Sin embargo, el Tártaro, pues sería un lugar, pues reservado para los que están castigados, para los que son enemigos de los dioses y para los villanos terribles. Y bueno, estos griegos tenían pues unos castigos dentro de este tártaro, o sea, enfocados de una forma parecida a cómo se enfoca la vida moderna. No sé si habéis visto la serie Lucifer, donde lo que hace es hacer pagar a los malos con la misma moneda que ellos han hecho en su vida. Es decir, cuando tú cometes una falta, un pecado, generas como una rueda infernal
él lo enfoca en la serie a través de la culpa, donde tú tienes que enfrentarte continuamente a esa rueda infernal hasta que tú la puedas trascender. Entonces, por ejemplo, en los griegos esto es algo muy similar. Por ejemplo, Sísifo tiene que empujar continuamente, día tras día, una roca cuesta arriba. O, por ejemplo, Tántalo, pues siempre está con un hambre y una sed perpetuas. Por más que come, por más que beba, nunca puede saciar este hambre y esta sed. Y claro, esto lo que te dice es que te ponen los pecados adaptados o sea, los castigos, perdón, adaptados al pecado que tú has cometido en vida. Lo que sí que es cierto es que aquí ya hay un juicio moral para el alma y que esto acaba teniendo al final incidencia en todas las civilizaciones posteriores. Se genera pues un juicio después de la muerte, se genera una recompensa para los justos, se genera un castigo para los malvados y bueno, hay una diferenciación física en las regiones, o sea, en las regiones que hay en el más allá, en ese Hades. Inicialmente, mm, por ejemplo, en tiempos de Homero, con la Ilíada, la Odisea, el Hades se parece más a ese concepto sombrío de inframundo que había en Mesopotamia, y luego, posteriormente, sobre todo, por ejemplo, con filósofos como Platón, las ideas de recompensa y castigo moral se hacen más importantes y acaba implantándose esta idea, ¿no? de esos dos lugares, los Campos Elíseos y el Tártaro, como recompensa o castigo para el alma. Si lo vemos desde la perspectiva del Antiguo Egipto, las almas son llevadas en ese viaje que es la Duat, el viaje de la muerte, eh, y son juzgadas en el tribunal de Osiris con el objetivo de ser recompensadas o destruidas. Eh, para los egipcios el infierno no es un lugar homogéneo, sino que es un recorrido pues, lleno de peligros, de pruebas diversas, de puertas bueno, que el difunto tiene que superar y están adaptadas estas pruebas al castigo de cada persona. Otra vez vemos aquí lo mismo que pasaba lo que pasa en Grecia, ¿no? Donde en función de lo que tú has hecho en vida, se te adapta el castigo. Este juicio de las almas se lleva a cabo en el Tribunal de Osiris, también bueno, es un proceso guiado por Anubis y por Osiris, donde se pesa el corazón, el IB, del que hemos hablado muchas veces, en la balanza de Osiris con la pluma de Maat, de la diosa Maat. Si el corazón es más ligero que la pluma, el difunto, digamos, que se iría a ese cielo metafórico, ¿no? Que sería un Egipto perfecto, sin hambre, sin penurias, donde todo sería estupendo, ¿no? Y si por el contrario la pluma, o sea, el corazón pesa más que la pluma de Maat, no tienes un corazón ligero, pues el alma es devorada por la criatura Amit, que es una mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo. Y el alma es destruida, o sea, realmente lo que se produce es una destrucción de la existencia, dejas de existir completamente. Para los egipcios, el pecado no es tanto un caos como una ruptura del orden, del equilibrio del mundo, del plan cósmico. Entonces el castigo viene por esa ruptura, no por generar un caos en sí. Si luego pasamos a los judíos, aquí vemos que hay dos fases. Una primera fase muy parecida a la mesopotámica, que sería la fase del Seol, y otra segunda fase donde sí que hay esa bifurcación del inframundo en o te castigo o te premio, es decir, infierno o cielo, y que es la Gehenna. Empecemos por la primera parte, la fase más primitiva, que es la del Seol, donde este Seol para los judíos es algo parecido a ese mundo infraterreno, donde de alguna forma es algo muy parecido a lo que decían los mesopotámicos, porque ellos heredan
toda la cultura, toda la mitología mesopotámica acaba pasando luego a la estirpe judía, a la estirpe hebrea. Este Seol es un lugar donde van los muertos después de fallecer, y no era un infierno de fuego ni nada por el estilo, sino que es una morada subterránea, de sombras, donde las almas pues habitan debilitadas, sin fuerza, donde no tienen vitalidad. Algo, como digo, muy parecido a lo que se veía en culturas anteriores. Eh, la recompensa divina para los antiguos hebreos, se entendía sobre todo en esta vida, es decir, no tanto en el más allá, en este principio, en este Seol, sino que lo que importaba era tener una vida larga, próspera, tener descendencia, mantener una buena relación con Dios y ser recordado por tu comunidad. Ese era un premio. Para ti, más que luego el descender a ese inframundo y ser premiado ahí. La recompensa era más en vida. Entonces, resulta que este concepto del que hemos hablado llega un momento en que cambia. El Seol deja de tener tanto sentido y empieza a verse más la Gehenna. La Gehenna es un lugar donde ya se habla de resurrección de los muertos, se habla de un juicio divino, de una recompensa para los buenos, para los justos y de un castigo para los malvados. Pero, ¿por qué se da esta transición? O sea, ¿qué es lo que pasa para que se genere esto? Pues bueno, con el éxodo de los judíos, cuando cayó ante Babilonia, ante Nabucodonosor II, en el siglo VI antes de Cristo, sucede una cosa, y es que hasta ese momento los pueblos, cada pueblo tenía a su dios. Algunos tenían a Baal, otros tenían a Marduk, a Será, bueno, Yahvé. Cada pueblo tenía a su dios porque era el dios más importante y por eso lo mantenían como referente. Pero si venía un pueblo y te conquistaba, tú te dabas cuenta de que ese dios que tú tenías no era tan fuerte como tú creías y que el dios del pueblo conquistador era más fuerte. Entonces lo asumías como tu nuevo dios. Pues bueno, lo que sucede con el pueblo judío es que cuando son exiliados a Babilonia, resulta que ellos no adquieren a Marduk, que era el dios babilonio, como nuevo dios, sino que lo que piensan en un gesto bastante egoico a nivel social es que no puede ser que mi dios sea menos que Marduk. Yahvé tiene que ser el mejor. Entonces, porque claro, mis creencias no puedo renunciar a ellas, mi ego no puede renunciar a él. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es decir, no es que Yahvé ha fallado, es que nos ha castigado porque nosotros hemos estado rezando a otros dioses, hemos rezado a Será, hemos rezado a Baal o a el propio Marduk. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces, claro, por eso nos ha castigado. La culpa es nuestra como pueblo. Debemos restablecer nuestra doctrina de fe con Yahvé y rezarle solo a él y dejar de adorar a otros dioses, porque si no, Yahvé nos castiga. Entonces, ahí se genera la culpa, ahí se genera una moralidad donde nacen esta visión de castigo o de premio. Y de aquí es donde luego pues es esta doctrina adoptada por el cristianismo posteriormente. Esa gehenna pasa a ser pues un lugar o un estado de purificación y castigo para las almas, para ciertas almas que lo han hecho mal. Y de ahí pasamos a este cristianismo que hereda el judaísmo, y nos encontramos con que en la época de Jesús, pues hay diferentes versiones, ¿no? Tenemos que algunas sectas, como la de los fariseos, creían en la resurrección futura de los muertos. Otras, como los saduceos, sin embargo, no creían en ella. Teníamos, por ejemplo, las ideas todavía latentes del Seol, también las de la Gehenna, las ideas del juicio final, de resurrección. Y Jesús, de alguna forma, se mueve dentro de este mundo conceptual judío tan diverso. Y claro, en este sentido debemos de separar muy bien las palabras de Jesús de lo que es el judaísmo en sí, porque Jesús, aunque utiliza el judaísmo para revelar su palabra, Jesús, su mensaje es totalmente
distinto. Jesús rompe con las religiones abrahámicas. Jesús lo que dice es que eh, tienes que darte cuenta de que Dios está en ti. Y si te das cuenta de que Dios está en ti, tratarás a los demás conforme seas capaz de tratarte a ti. Entonces te pregunta, ¿tú ves a Dios dentro de ti? Porque si no ves a Dios dentro de ti, tu camino es entender que Dios está dentro de ti, que eres una encarnación de Dios en este plano y que has venido con un propósito y que formas parte de un todo en el que estamos todos jugando. Por eso tienes que tratar a los demás conforme te tratas a ti. O sea, la frase esa de haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, no es como sé bueno con los demás, que también, sino es que no vas a poder ser bueno con los demás si no eres bueno contigo. Y muchas veces las personas nos odiamos a nosotras mismas. Entonces, hasta que no aprendemos de estas limitaciones, de estos fallos que tenemos, conceptuales de cómo vemos el mundo, de la cosmovisión egoica que tenemos, pues no podemos trascender esto y entender que somos una encarnación de Dios en este plano. Entonces, en este sentido, Jesús rompe con las religiones abrahámicas, con las tradiciones abrahámicas. Y sí que dentro de este Gehenna, que había en el reino judío, eh, eso sí que en la Biblia se hace algunas referencias, pero la Gehenna como un valle que había en Israel. Aquí diversidad de opiniones porque, claro, la interpretación que se le da, pues cada uno la ve de una manera. Hay quien dice que estas referencias de Jesús son, pues, quizá a la depravación que había en ese lugar, en ese valle. Otros dicen pues, que es una advertencia simbólica sobre el alejamiento de Dios pues, que estaba viendo en todo el territorio en general, en ese momento de la historia. Y bueno, en cualquier caso, cuando se genera este cristianismo, van pasando los años y empiezan a tergiversarse, porque una cosa son las palabras de Jesús y otra cosa es lo que el hombre entiende, que lo adapta a su ego, a sus creencias, y cada vez esto se va haciendo una bola de nieve más y más grande y cada vez se aleja más, ¿no? de ese primer mensaje, ¿no? Inicial. Entonces, claro, empiezan también a proliferar muchas ideas y que no todas son verdad o mentira, hay algunas que están más encarriladas a lo que Jesús quería transmitir y otras menos. Pero, por ejemplo, Pablo de Tarso nos habla de la idea de resurrección. Figuras como él pues empiezan a introducir esta idea, ¿no? dentro del pueblo. Y también hay que tener en cuenta en este aspecto que Jesús parece ser que estuvo viajando por la India. Entonces, toda la cultura hindú, donde se nos habla del samsara, de esa rueda de encarnación continua de las almas, Jesús la tenía pues asimilada. Entonces, no es descabellado que Jesús enfocara de esta forma su concepto de ese viaje de las almas entre este plano, el otro, volver aquí, cada vez con un tipo de aprendizaje distinto. Y bueno, conforme va pasando todo esto, aparece otro elemento que es heredado del judaísmo y de todo lo que hemos explicado, y es que Dios juzga a la humanidad. O sea, hay un juicio de Dios cuando tú mueres y realmente, si lo pensamos bajo esta hipótesis de todo lo que fue la vida de Jesús, porque no sabemos ciencia cierta, lo más probable es que sea esa autoevaluación del alma que hace uno mismo, consigo mismo, en el samsara. Es decir, yo tengo un propósito, un pacto de alma para venir a este mundo a hacer X cosas. En este sentido, un tiempo de vida no se mide linealmente. Es decir, no podemos decir, no, antes de venir pactamos cuando vamos a morir a los 68 años. No, 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 no es un tiempo de cronos. Es un tiempo más bien de kairos. Es un tiempo de yo he venido a hacer esto, esto y esto. Y cuando he hecho esto, he cumplido mi propósito de vida. O al menos he venido a intentar hacer esto. Y eso no se mide en tiempo físico como el que conocemos, sino que es un tiempo medido por hechos, por esos hechos que elevan la conciencia y hacen como que subas un peldaño evolutivo. Entonces, otra cosa de las que se acaban apareciendo en este cristianismo es que los justos reciben vida eterna, que al final lo que hace referencia es que cuando tú realmente has entendido este juego en el que estamos, este
esta Matrix, este encierro en el que estamos todas almas, haciendo pues un proceso evolutivo acelerado, eh, alcanzas la vida eterna, quiere decir que acabas entendiendo, acabas fusionándote con la fuente, acabas trascendiendo. Y otro concepto es el de los malvados reciben condena. A ver, esto lo que hace referencia también en todo esto que estamos hablando es que cuando tú no has terminado de entender el motivo por el que estás aquí, tu cometido de vida, te desvías de tu camino. Entonces, ¿qué pasa? Que la condena es volver a venir a encarnar otra vez, a ver si al final, después de X vidas, vas entendiendo lo que tengas que entender. Entonces el cristianismo va adoptando todos estos conceptos y va haciendo una doctrina central que cada vez se va homogeneizando más. Y claro, hay que diferenciar, como digo, lo que dijo Jesús en un inicio de todos estos conceptos que van dándose a lo largo del tiempo. Entonces, claro, conforme va pasando el tiempo, por ejemplo, el cristianismo pues, recibe influencia de filósofos como Platón y sobre la inmortalidad del alma, a la vez que, por ejemplo, cuando en el siglo IV, con el Concilio de Nicea, se eliminan todos los evangelios que no eran oficiales y se deja únicamente cuatro, se introduce la Torá, o sea, el Antiguo Testamento, que es lo mismo que tienen los judíos. ¿Y qué pasa? Que se genera una institución del cristianismo que no tiene nada que ver con las palabras de Jesús, pero al final se acaba recibiendo esta influencia grecorromana y acaba configurando lo que hoy conocemos. Y aquí tenemos a figuras como Agustín de Hipona, del siglo IV, que lo que hacen es desarrollar, mediante una interpretación personal, que no tiene ni mucho menos el por qué es la verdad, desarrolla una doctrina que viene muy bien a la Iglesia para el control social. Agustín de Hipona nos habla de que habrá una resurrección universal de los muertos, que existirá un juicio final, que los justos recibirán vida eterna con Dios y que los condenados sufrirán castigo eterno. Claro, aquí ya sale la idea del infierno, que cuando vas y ahí ya no se puede salir. Pero claro, eso es una estimación que hace Agustín de Hipona, porque claro, si tú eres bueno y te vas con Dios ahí, pues hasta toda la eternidad, claro, pues si eres malo, tendrás que hacer lo contrario. Te vas al infierno también toda la eternidad. Pero eso es lo que yo me supongo. Yo que soy Agustín de Hipona me supongo eso. Entonces, digo esto. Y esto le viene muy bien a la Iglesia. ¿Por qué le va bien? Pues porque al final, con esto puede tener un control de la moralidad, de lo que es el bien y lo que es el mal. Y yo te digo que o haces lo que yo te digo que está bien, o no irás al cielo, irás al infierno. Y te meto mucho miedo con eso. Entonces, en este sentido, ¿cómo imaginaba Agustín de Hipona el infierno? Pues él lo imaginaba con un sufrimiento que era muy real. Es decir, las consecuencias que ibas a recibir en el más allá era lo que estabas haciendo aquí. Y él pensaba que eso, una vez hubieras hecho eso y pasaras al más allá, era irreversible ya. Y esto no tiene sentido. O sea, es decir, si tú ibas al infierno, de ahí ya no se podía hacer nada. Y era para siempre. Esto va en contra de la evolución que necesita el cosmos, la evolución que ha planificado Dios con nosotros. Entonces, no, o sea, ese proceso de aferrarse al estado más dual, más separado de la fuente, de Dios, no es para siempre, es un paso dentro de tu carrera evolutiva. Y aquí tocamos al siguiente exponente, que me parecen los más interesantes y de los más determinantes en lo que vamos a hablar en este vídeo. Y yo creo que engloba lo más trascendente de todo, que es Dante, Dante y su Divina Comedia. Porque Dante lo que hace es esta imagen del infierno que hay en el cristianismo, lo organiza, lo teatraliza, lo dramatiza y genera pues un infierno muy físico, muy real, muy vivo, que transmite. Entonces él, en su visión, este infierno es un lugar muy real y muy estructurado. Tiene una forma de embudo o de cono invertido y está abajo de la tierra. Y él lo divide en 9 círculos. Hay una progresión dentro de esos círculos de castigos en función de la gravedad del pecado cometido. Y el pecado también lo que hace es refleja o invierte, ese castigo refleja o invierte el pecado cometido en vida. Es decir, lo mismo que hacían las culturas antiguas.
Por ejemplo, si tú eres un adivino y siempre quieres ver hacia adelante y lo has hecho mal, el castigo será que tú vayas siempre con la cabeza mirando hacia atrás, la cabeza invertida mirando hacia atrás. Es un castigo pues muy simbólico. Eh, y luego lo que nos comenta Dante, y aquí está la clave de todo, es que en el fondo de este infierno está congelado en hielo Lucifer. O sea, no en fuego, en hielo. Entonces, ¿qué significa Lucifer en Dante? Bien, para Dante, en la Divina Comedia, Lucifer es el ángel que se rebeló contra Dios. Y esto es algo muy importante que viene desde Sumeria. Enlil, que era el dios sumerio, el capo, el que dirigía todo, estaba en contra de la creación de un humano de luz, de un humano con chispa divina. ¿Por qué? Porque él quería un siervo, él quería un esclavo que tuviera la suficiente inteligencia para poder hacer las cosas básicas que él necesitaba, pero no más, porque si tenía más podía darse cuenta de que era un esclavo. Entonces, si os fijáis, todo esto lo hemos heredado hasta el día de hoy. Hoy en día tenemos más evolución, pero el sistema también está mucho más elaborado, mucho más fino para someternos sin que nosotros nos demos cuenta de que estamos sometidos. Entonces, ¿qué hizo Enki principalmente junto con Ninjishide y Ninhursag? Generó el Adamu, el primer hombre. Y este primer hombre se generó con la chispa divina, con unas características que amenazaban con ser un ser mucho más poderoso que los propios Anunnaki, que los propios dioses sumerios. Esto el Lil lo sabía y lo prohibió. Sin embargo, se hizo. Y cuando el Lil se enteró, pues se encolerizó, quiso castigar a los propios hacedores de este humano, incluso al humano. De hecho, lo que decretó fue que había que capar al humano, había que quitarle muchas de las características que se le habían otorgado, porque tenían miedo a que lo superaran. O sea, era el miedo a que otra especie sea mejor que yo. Y eso es el miedo del demiurgo, que el Lil, perdón, es el arquetipo del demiurgo. Y esto se hereda en las culturas posteriores, en Acadia, Asiria, Babilonia, los hebreos, en el cristianismo, hasta el Corán, en los islámicos, hasta nuestra actualidad. Estamos aquí viviendo lo que pasó en Sumeria. Hubo un punto donde Enlil le dio la vuelta a todo y nos hizo pensar que lo que estaba bien era el mal y lo que era el mal era el bien. Le dio la vuelta al revés y generó, o sea, convenció al humano de que él era Dios. Hizo una imagen, o sea, hizo un mundo, imagen y semejanza de lo que hizo la fuente, de lo que hizo Dios con nuestro universo. Porque es lo que hace el diablo. El diablo al final lo que hace es imitar a Dios, pero en un plano material, sin trascender realmente. Esas dos capas que hay, esa capa material y esa capa, hay muchas capas, pero bueno, por simplificarlo, y esa capa que no vemos, que genera ese mundo invisible es lo que marca lo que pasa en ese mundo visible. No es al revés. Entonces, ¿qué pasa? Que el Lil, el arquetipo del Lil, le dio la vuelta a todo. Si luego lo vemos en Babilonia, es Marduk cuando cambia las constelaciones del cielo y genera esta prisión, este samsara en el que vivimos. Entonces, ¿qué pasa? Que al dar la vuelta a todo, nosotros estamos rezando a Dios pensando que es Dios, pero en realidad es el diablo. Porque estamos rezando al Lil, estamos rezando al mismo que nos somete. Por eso el Dios de la Biblia, Yahvé, es tan severo, tan malo con los humanos, porque es malo, y nosotros pues no entendemos el por qué. Entonces, dentro de todo este montaje que se ha hecho, Lucifer, que es el dador de luz, está atrapado en la frialdad más absoluta, en la ruptura de vínculos total con ese Dios, con ese demiurgo, que no es la fuente, que no es el Dios verdadero que nosotros pensamos, ¿no? Es un Dios que nos está controlando, que está controlando todo este sistema. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, Lucifer es el dador de luz. Hay dos conceptos de Lucifer. Uno es
el que te enfrenta a tus luces y tus sombras, ¿vale? Y, o sea, realmente es el que te hace evolucionar. Y otro sería, en un concepto más dual, más materialista, es ese humano que quiere jugar a ser Dios. Pero estos dos conceptos también están dentro de esa dualidad. Eh, y al final, si yo tuviera que, que englobarlo todo en un concepto de Lucifer, lo que diría sería, por poner un ejemplo práctico, supongo que a todos nos ha pasado que la vida te va poniendo pruebas, que a lo mejor siempre tropiezas con lo mismo y de repente hay un clic en tu cabeza y dices, ¡buah! Acabo de darme cuenta, ya he entendido por qué me pasaba esto, ya no va a volver a pasar porque ya lo he comprendido. Y entonces cuando la vida te pone una última prueba, a ver si de verdad lo has entendido. Y si de verdad lo has entendido, pasa la última prueba y eso ya no se te repite más. Eso es Lucifer. Lucifer es el que te estimula a evolucionar en conciencia. Te enfrenta a tus luces y a tus sombras, porque aquí todos tenemos luces y sombras dentro de esta dualidad. Entonces, este concepto de Lucifer, eh, pues bueno, se ha dado la vuelta con todo esto que os he contado, en este mundo invertido en el que vivimos, y pues eso, no deja de ser interesante, ¿no? Verlo bajo esta otra perspectiva. Entonces, claro, volviendo a Dante, ¿qué añade Dante a esta idea del infierno? Pues bueno, antes de Dante el infierno era algo más abstracto, pues sí, dentro de esta tradición cristiana era algo pues que no estaba demasiado definido. Sin embargo, Dante lo dota de una geografía detallada, de una vivacidad, de unos castigos muy visuales y muy concretos. eh, o sea, estipula que hay una jerarquía moral muy, muy organizada, con unos castigos muy concretos para cada pecado. Hay sobre todo una narrativa emocional y simbólica y que tiene al final mucho, mucho impacto en el arte, en la literatura, en la cultura popular y que exalta esa idea del infierno y exalta el miedo. Y recordemos que el miedo es lo contrario al amor. El miedo te sitúa en la dualidad, en los polos. El amor te sitúa en el camino recto, en el camino diestro. Entonces Dante lo que hace es, con estas imágenes, alejarte. Si pasamos luego al Islam, vemos que ahí existe el concepto de Yahanam. ¿Qué es este Yahanam? Pues en el Islam, este Yahanam es un lugar o un estado de castigo en el más allá, pues para quienes han rechazado a Dios, para los villanos, para los malos, para los que viven una injusticia deliberada. Y, y bueno, aparece en el Corán como parte de un sistema donde podemos encontrar pues un juicio final, podemos encontrar que hay una responsabilidad moral individual para cada alma, ahí existe una recompensa y un castigo, y tampoco es aquí simplemente un inframundo como hablamos en Mesopotamia, sino que es un lugar donde hay un juicio ético y teológico, ¿no? Y bueno, al final sí vemos cómo funcionan las religiones abrahámicas, como acabamos de comentar, siempre en todas ellas implican, incluso en este cristianismo que se ha creado, que no tiene que ver con el cristianismo de Jesús, siempre implica un castigo si no sigues a Elil, si no sigues a Marduk, si no sigues a Yahvé, si no sigues a Alá, porque es un sometimiento el que te están haciendo. O sea, ya no es ese mundo de los muertos del Seol, no, no tiene que ver con eso ya. No tiene que ver con ese mundo intraterreno inicial, sino que en este sentido, el Corán, por ejemplo, el Islam introduce imágenes muy vívidas sobre fuego intenso, sobre sombras y humo, agua hirviendo y corrosiva, sensación de sufrimiento continuo. Hay un debate donde si, vamos, si este infierno es eterno o no lo es. O sea, si al final hay una misericordia de Dios que te puede salvar y demás, pero de alguna forma lo que sí que es cierto es que busca transmitir la gravedad de una moral corrupta en las acciones humanas. Y por supuesto porque hace esto porque a través del miedo se gobierna el alma humana. Y bueno,
Metiendo otro componente dentro de todo esto que estamos comentando, ¿cómo no vamos a hablar de los demonios? Porque son inherentes al infierno. Pero bueno, entonces, ¿qué papel tienen estos demonios, ¿no? Que han ido pululando a lo largo de la historia. ¿Son demonios o qué es exactamente esto? Eh, para mí son figuras simbólicas, son arquetipos. Por ejemplo, que no quiere decir que no existan de alguna forma, como una vibración energética concreta, en algún plano dimensional. No, por supuesto que sí, pero que a nivel simbólico, a nivel arquetípico, por ejemplo, si hablamos de Satán, Satán es la oposición a la obra de Dios. Es la tentación, es la separación voluntaria del bien dentro de esa dualidad. O tenemos, por ejemplo, a Al-Labaoth, y Yaldabaoth muchas veces se identifica como el dios del Antiguo Testamento, es decir, Yahvé, Marduk, Enlil, o sea, ese regente del sistema de prisión del alma en el que estamos. Representa pues este sistema imperfecto que imita al reino de Dios y que encierra la conciencia dentro de un mundo donde estamos atrapados. Este atrape, hay mucha gente que habla que se ha dejado que sea así porque acelera la evolución de la conciencia humana muchísimo. De todas formas, claro, aquí llevamos atrapados unos cuantos miles de años y todo lo que tiene un inicio tiene un final. O sea, ese atrape también tiene que acabar y de hecho está acabando ahora. Si hablamos, por ejemplo, de Baal, Baal es, a ver, en la tradición bíblica funciona como un símbolo de idolatría, es decir, es la adoración a otros dioses que no son el tuyo, que no es Yahvé, y nos habla de una corrupción de la moral. Es una deidad cananea, pues que está asociada a la fertilidad y también a la realeza, y es traducido como el señor o el amo. Luego tenemos a Moloch, por ejemplo. Moloch, hay una disensión aquí entre si es un dios, principalmente lo asocian a Cartago, o, o más bien en vez de un dios es un ritual donde hay una ofrenda donde se queman niños para ofrecerlos a la deidad, ¿no? Eh, como símbolo podemos decir que es la exigencia de sacrificios humanos, que es algo que nos viene muy detallado en la Biblia, cuando los dioses mataban animales para oler la grasa, o humanos, esos sacrificios, incluso los mexicas, ¿no? Cuando se lo ofrecieron a su dios como ofrenda para seguir teniendo poder. Eh, y bueno, lo que nos refleja es una sociedad hambrienta de poder material, que sacrifica incluso a sus propios hijos. O sea, sacrifica lo más sagrado para obtener en el plano material lo que quieren. Que es al final la desviación que estamos teniendo hoy en día con todo este transhumanismo, esta inteligencia artificial, este Yuval Noah Harari que nos dice sandeces como las que dice. ¿Por qué? Porque identifican que pueden llegar a esa trascendencia, a esa divinidad a través de la dualidad. Y no se puede. Has de deshacer la dualidad. La dualidad es lo contrario a ir hacia el camino que hace trascender y hacia Dios. Entonces, es un error de concepto base. Tenemos también, por ejemplo, a Belcebú, que bueno, probablemente se asocie con una deidad filistea que era adorado en la ciudad de Ecrón. Y con el paso de los siglos, estas deidades acaban siendo reinterpretadas por judíos, por cristianos y muchas veces no son siempre ya solamente dioses falsos, sino que se les pinta como demonios. Entonces al final acabamos hablando de estas deidades antiguas como demonios, porque como no son lo que tú defiendes, lo mandas al extremo opuesto y dices que es lo malo, que es lo peor de lo peor. Entonces, ¿qué es peor que un demonio? Pues eso. Entonces, ya habiendo hablado de todo lo que hemos hablado, la pregunta que quizá deberíamos hacernos es ¿por qué surge este concepto del infierno? Según yo lo veo, habría cuatro causas. La primera sería, pues, para explicar qué ocurre después de la muerte. Hay una necesidad humana de sentido existencial. Necesitamos sentir que hay algo más
que esta vida que conocemos, esta vida material. O sea, todo no puede acabar con la muerte. Esto es algo que los animales no se plantean, porque nosotros, a diferencia de los animales, tenemos conciencia y consciencia. O sea, conciencia de nosotros mismos, percepción de nosotros mismos y conciencia, percepción de nosotros mismos como parte de un todo del cual formamos parte y en el cual tenemos un papel en ese camino de ascenso de vuelta a casa, hacia ese punto omega. El infierno es al final una metáfora de ese camino del alma del que nos habla el Sansara. En función de en qué punto de la dualidad estás, vas a sufrir más o menos, porque ese sufrir es una señal para decirte, por ahí no, para que tú vayas centrándote y yendo por el camino que te toca. Cuando tú vas por el camino que te toca, estás en paz, encuentras paz, encuentras tranquilidad, encuentras satisfacción, realización, plenitud, y cuando tú te alejas de ahí, encuentras lo opuesto, encuentras dolor, sufrimiento y demás. Claro, esto nos narra este sufrimiento como una consecuencia de esa dualidad y nos empuja a la evolución. Y esto es importante. Y aquí, por ejemplo, Javier Wolkoff, que me gusta mucho, nos habla de pasarse el juego, de no ser NPCs en un videojuego, sino que ser tanto el que está jugando, el personaje que está jugando, como el que lleva el joystick. O sea, tú eres el que configura tu propia realidad. Entonces, llegar a este nivel de conciencia donde tú puedes configurar tu propia realidad, pues es un objetivo muy deseable, ¿no? Un segundo motivo de esta creación del infierno sería pues reforzar normas morales y sociales. Es decir, necesitamos definir qué es el bien y qué es el mal como herramienta de salvación o de condena. Eh, Aquí podemos hablar del concepto de moralidad, que es lo que abarca este concepto de bien y mal, y de cómo cada cultura lo ha ido adaptando a sus propias necesidades, de ese momento de historia, de ese lugar donde vive y, por supuesto, dentro de esa dualidad. Entonces, si tú controlas la moral del pueblo, puedes controlar lo que haga el pueblo, puedes controlar al individuo y pues lo que piense, lo que haga y demás, ¿no? Una tercera razón sería ofrecer al humano una sensación de justicia cuando los malvados parecen quedar impunes en la vida. Nosotros necesitamos comprender esa ley de causa y efecto, de que cuando pasa algo hay una consecuencia. Si esta persona ha hecho esto mal, necesito que se le castigue. Lo que pasa es que en nuestra concepción racional queremos que se le castigue de la manera que yo quiero que se le castigue. Y eso no funciona así. Esto es un tema kármico que se le puede devolver en esta vida o en otra, o simplemente acumularse para desatar luego una serie de acontecimientos. Entonces, todo lo que una persona ha venido a hacer, todo lo importante que ha venido a hacer, ha sido decretado antes de nacer el pacto de almas. Aquí es donde realmente está el libre albedrío. Aquí hemos venido a cumplir eso, y bueno, todo lo demás superficial, pues sí, ahí tenemos el albedrío, pero ya está. Y yo tengo una sospecha aquí de que las grandes figuras de la historia, podemos hablar desde figuras tan nefastas como Hitler, a otras súper célebres y que nos guste mucho más, pero que han venido a revolucionar. Es decir, para mí esas figuras no son simples almas que, por ejemplo, el caso de Hitler ha sido muy malo, ha caído en lo más dual, el mal de los males y ha acabado haciendo lo que hizo. No, él ya vino a hacer ese papel, era un alma elevada, seguramente se comprometería a hacer algo tan drástico para poder generar esa evolución en la humanidad necesaria. O sea, hacía falta que la humanidad pasara por eso para que se vieran ciertas cosas y él posiblemente fuera ese alma designada. Por ejemplo, ahora vemos a Trump y Trump tiene un papel de acelerar todos los acontecimientos y ha venido precisamente a acelerarlo. Nos puede parecer bueno o malo,
pero ha venido a acelerar todo lo que está pasando. Porque el objetivo final sería, en este aspecto, propiciar las condiciones de evolución que permitan que sigamos el camino que tenemos que seguir. Y muchas veces vemos a estas figuras como que generan mucho dolor, pero es que sin este dolor no es posible la evolución. El humano de entrada rechaza el mal, porque tenemos la impronta que nos es propia, es decir, la chispa divina, que nos insta a evolucionar, nos insta a hacer el bien, a ir hacia Dios. Lo que pasa es que estamos sometidos dentro de esta prisión que es dual, que es material, donde existe bien y mal, y donde se nos ofrecen, a través del sufrimiento, o sea, del dolor, perdón, a través del dolor, se nos ofrecen retos para que podamos seguir evolucionando. Y esta evolución acelerada que permite esta prisión en la que estamos, eh, pues nos lleva a una progresión, como digo, mucho más acelerada. Y en este sentido, lo que por ejemplo decía Hobbes sobre que el hombre es un lobo para el hombre, solo es cuando se aferra al nihilismo, cuando se siente solo, aislado de Dios, como algo fuera del resto del sistema. Y bueno, y esto es algo que se nos ha implantado, como digo, desde Sumeria, pero cuando se enfoca desde el plano de la conciencia, desde la concepción de que somos algo más, de que somos parte de Dios realizando un papel, todo esto cambia y el hombre se da cuenta de que ha venido a hacer algo bueno por el propio hombre, para la humanidad, para la propia evolución de este universo. Y bueno, y una cuarta razón sería de esta creación conceptual del infierno sería dar significado al sufrimiento y a las decisiones humanas. Necesitamos control, va un poco enlazado con el punto anterior, pero nosotros necesitamos control sobre el proceso evolutivo y sobre sus normas. Queremos conocer las leyes del universo y de la vida. Y como digo, no es un proceso racional. Ya hemos hablado de esto con las leyes herméticas, con el Kybalión. Pero bueno, aún así, necesitamos saber qué consecuencias hay ante nuestros actos. Queremos como una legislación que nos marque cuál es el camino correcto, porque queremos entender racionalmente, pero eso se capta a través de la intuición, de la conexión con lo espiritual. Entonces, si queremos saberlo racionalmente, no lo vamos a encontrar nunca, porque no existe. La razón está dentro de la dualidad. Entonces hay que asumir que no tenemos el control. Las consecuencias de nuestros actos son evolutivas y podemos pagarlas aquí o en el más allá. Como conclusión, al final de todo lo que hemos estado hablando, y desde mi punto de vista, el infierno sería el estado de tu alma dentro de la dualidad más profunda. Y sí, se sufre. Y sí, mm, este estado de sufrimiento extremo se da tanto en este plano como en otros. La intensidad de tu miedo va a marcar lo profundo que estés dentro de esta dualidad, dentro de este infierno. Mm, existen esas jerarquías espirituales, son reales, están en otros planos que normalmente no podemos ver, pero aunque no las veamos, viven también dentro de la dualidad. Y algunas de ellas se aprovechan de nosotros y nos meten dentro de esta matriz en la que estamos. De hecho, la película Matrix, cuando se plantea al humano como una pila del cual se extrae energía, es muy real, es una metáfora realmente de lo que hay. Eh, lo que sucede es que, pese a que estamos, o sea, somos susceptibles a meternos en los polos más extremos dentro de esta dualidad, y en esos pueblos es donde realmente se vive el infierno, es donde realmente vivimos el dolor, el sufrimiento. Y conforme vamos centrándonos más hacia nosotros, hacia nuestro camino recto que nos conduce hacia la fuente, ese dolor va disminuyendo y va convirtiéndose en plenitud, en paz, en satisfacción. Pese a eso, pese a esa dualidad que la que muchas veces caemos y que tanto miedo nos da, pese a esa dramatización que se nos ha pintado del más allá, donde existe ese infierno, para mí el infierno existe en todos los planos.
incluso en este. Y hay que recordar que somos Dios encarnado, que tenemos más poder y más luz que la oscuridad. Así que demostrémoslo.